La Biblia no es un libro desordenado. Es una revelación progresiva de Dios al ser humano. Sin embargo, muchas veces es mal entendida porque se mezclan pasajes, promesas y mandatos que fueron dados en momentos distintos de la historia, a personas distintas y bajo circunstancias distintas. Para estudiar la Escritura con claridad, debemos observar cómo Dios ha tratado con la humanidad a lo largo del tiempo. A esto se le llama dispensaciones. Una dispensación no es una manera diferente de salvar personas. La salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe, y nunca por obras. Lo que cambia no es el método de salvación, sino la manera en que Dios administra su relación con el ser humano. En cada etapa, Dios revela más de su carácter, más de su propósito y más de su plan redentor. En esta serie vamos a estudiar las dispensaciones, no para crear confusión, sino para traer claridad bíblica. Hoy comenzamos con la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia comienza con la creación del ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, sin pecado, sin corrupción y en perfecta comunión con Él. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia. No conocían el mal, no experimentaban culpa, no había separación entre Dios y el ser humano. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le dio dominio sobre la creación. También le dio una instrucción clara y sencilla. Podía comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta instrucción no era complicada, no era una carga, no era una prueba para ganar salvación, era una prueba de obediencia en un estado de perfecta inocencia. Mientras el hombre obedecía, la comunión con Dios permanecía intacta, pero el pecado entró cuando el ser humano decidió desobedecer. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y en ese momento, la inocencia se perdió. El pecado trajo consecuencias inmediatas. Hubo vergüenza, hubo temor, hubo separación de Dios. El hombre ya no podía permanecer en el huerto. La muerte espiritual entró en la experiencia humana. La dispensación de la inocencia terminó no porque Dios fallara, sino porque el ser humano falló. Sin embargo, aún en ese momento, Dios mostró su gracia. Dios prometió un redentor, alguien que vencería al pecado y restauraría lo que se había perdido. Desde el principio, la salvación nunca dependió del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Y así, la historia de la redención continúa. Después de la caída del ser humano, Dios inició una nueva etapa en su trato con la humanidad. Esta etapa es conocida como la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre ya no vive en inocencia. El pecado ha entrado al mundo, y con él, el conocimiento del bien y del mal. Dios no abandonó al ser humano. Le permitió vivir guiado por la conciencia, una capacidad interna para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La conciencia no salva. La conciencia no justifica, pero da testimonio interno de que existe una ley moral establecida por Dios. En esta dispensación, el hombre es responsable de vivir conforme a esa conciencia, reconociendo su condición caída y su necesidad de Dios. Durante la dispensación de la conciencia, la humanidad vivió sin ley escrita, pero no sin responsabilidad. La Biblia enseña que Dios escribió su ley en el corazón del ser humano. Esto significa que, aunque no existía aún la ley de Moisés, el hombre sabía cuándo hacía lo malo. La conciencia acusaba o defendía sus acciones delante de Dios. Sin embargo, el problema no fue la falta de conocimiento, sino la inclinación del corazón humano. Con el paso del tiempo, la humanidad se fue corrompiendo cada vez más. En lugar de escuchar la conciencia, el hombre comenzó a endurecerla. La Biblia describe este período como una etapa de creciente maldad. Los pensamientos del corazón del hombre se inclinaron continuamente al mal. La violencia llenó la tierra. La corrupción se extendió. La conciencia no pudo frenar el pecado.
Esto no significa que la conciencia falló, sino que el ser humano eligió ignorarla. Una vez más, queda claro que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ni la inocencia, ni la conciencia pueden restaurar la relación con Dios. Aún así, Dios mostró su gracia. En medio de una generación corrupta, Dios halló a un hombre que creyó en él. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto nos recuerda una verdad constante. La salvación nunca ha sido por obras, sino por la gracia de Dios. La dispensación de la conciencia terminó con el juicio del diluvio, pero el plan redentor de Dios continuó. Cada dispensación revela la incapacidad del ser humano y la fidelidad de Dios. Y así, Dios preparaba el camino para una revelación mayor de su gracia. Después del diluvio, Dios inició una nueva etapa en su trato con la humanidad. Esta etapa es conocida como la dispensación del gobierno humano. El mundo había sido juzgado. La corrupción había sido detenida. Y Dios comenzó de nuevo con una familia. Noé y sus descendientes recibieron una nueva responsabilidad: gobernar la sociedad humana. Por primera vez, Dios delegó autoridad al ser humano para administrar justicia en la tierra. Este cambio no fue un abandono, sino una forma de restringir el mal y preservar la vida. En esta dispensación, Dios estableció el principio del gobierno humano. La vida humana recibió un valor especial. Derramar sangre humana tendría consecuencias. El hombre ahora era responsable de ejercer autoridad, de castigar el mal y de proteger la vida. Este principio se convirtió en la base de las naciones, las leyes y las estructuras sociales. Sin embargo, la autoridad delegada no significó obediencia automática. Una vez más, el problema no fue el sistema, sino el corazón del ser humano. En lugar de someterse a Dios, la humanidad decidió exaltarse a sí misma. La Torre de Babel es el ejemplo claro de esta rebelión. El hombre buscó unidad sin Dios, poder sin Dios y gloria sin Dios. El gobierno humano, aunque necesario, no pudo producir justicia verdadera. Dios intervino nuevamente. Confundió las lenguas, dispersó a las naciones y detuvo la rebelión. Esto nos enseña que ningún sistema humano puede reemplazar la autoridad de Dios. Ni la inocencia, ni la conciencia, ni el gobierno humano pueden resolver el problema del pecado. Pero el plan de Dios continuó. A través de estas dispensaciones, Dios preparaba el escenario para una revelación más clara de su gracia y su propósito redentor. Después de la dispersión de las naciones, la humanidad no se volvió a Dios. Aunque Dios había intervenido directamente en la historia, el corazón del hombre permaneció inclinado al pecado. Ni la inocencia en el Edén, ni la conciencia después de la caída, ni el gobierno humano establecido tras el diluvio pudieron resolver el problema fundamental del pecado. Sin embargo, el fracaso del hombre no detuvo el plan de Dios. La historia no avanzaba al azar. Dios seguía dirigiendo cada etapa con propósito, preparando el camino para una revelación más clara de su plan redentor. En este punto, Dios inició una nueva etapa en su trato con la humanidad. No estableció un nuevo sistema, ni confió en la capacidad del hombre para obedecer perfectamente. Dios actuó mediante una promesa. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y lo apartó soberanamente para cumplir un propósito eterno. Le prometió una tierra, le prometió una descendencia, y le prometió que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa no dependía de la fuerza humana, ni de la obediencia perfecta, ni de méritos personales. Dependía exclusivamente de la fidelidad de Dios. Aquí se establece un principio fundamental. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel, no porque el hombre sea capaz. La Escritura declara claramente que Abraham creyó a Dios,
y su fe le fue contada por justicia. No fue justificado por obras, no fue justificado por la ley, porque la ley aún no había sido dada. Desde este momento, la Biblia deja en claro que la salvación siempre ha sido por fe. La promesa continuó a través de Isaac y luego a través de Jacob, de quien surgiría el pueblo de Israel. La dispensación de la promesa no eliminó el pecado, pero reveló una verdad crucial. Dios salva por gracia y cumple fielmente su palabra. Todo lo que Dios estaba haciendo apuntaba hacia una redención futura que sería revelada plenamente en el tiempo señalado por Él. Después de la promesa hecha a Abraham, Dios introdujo una nueva etapa en su plan, la dispensación de la ley. La ley fue dada a Israel a través de Moisés, no para salvar al hombre, sino para revelar el carácter santo de Dios. La ley mostró claramente lo que es justo y lo que es pecado, pero también reveló una realidad dolorosa. El ser humano es incapaz de cumplir perfectamente la ley. La ley no fue dada para justificar, sino para mostrar la necesidad de salvación. Como enseña la Escritura, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La ley actúa como un espejo, revela el pecado, pero no puede quitarlo. Sin embargo, aún bajo la ley, Dios dejó algo muy claro. La salvación nunca fue por obras, y la Biblia presenta un ejemplo contundente. David. David vivió bajo la ley, conocía los mandamientos, pero cuando pecó gravemente, no fue justificado por cumplir la ley, ni por obras religiosas. David fue perdonado por gracia. El apóstol Pablo usa a David como testimonio para enseñar esta verdad. En Romanos capítulo 4, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Romanos 4, 7 a 8. Esto demuestra que incluso bajo la ley, Dios justificaba por gracia, no por obras. David no fue salvo por obediencia perfecta, sino por la misericordia de Dios. La ley reveló el pecado, pero la gracia otorgó el perdón. La dispensación de la ley no eliminó el pecado, pero cumplió un propósito esencial. Preparó al ser humano para comprender su necesidad de un Salvador. La ley señaló el problema, pero no ofreció la solución final. Esa solución vendría más adelante, en la persona de Jesucristo. La ley mostró que el hombre no puede salvarse a sí mismo. La gracia revela que Dios sí puede salvar al hombre. Así, la ley no contradice la gracia, sino que la prepara. Todo apuntaba hacia una redención futura, perfecta y definitiva, que sería cumplida en Cristo. La historia bíblica deja esto claro. La salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe, desde el principio. Después de recorrer las dispensaciones anteriores, llegamos al punto central del plan redentor de Dios, la dispensación de la gracia. Ni la inocencia, ni la conciencia, ni el gobierno humano, ni la promesa, ni la ley pudieron resolver el problema fundamental del ser humano, el pecado. Todas estas etapas revelaron algo importante. El hombre, dejado a sí mismo, siempre falla, pero Dios nunca falla. En el momento señalado por Dios, Él reveló plenamente su gracia a través de Jesucristo. La gracia no fue una reacción improvisada. Fue el plan eterno de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora la salvación ya no se presenta mediante sacrificios repetidos, rituales o mandamientos, sino mediante una obra perfecta y completa realizada por Cristo en la cruz. La Biblia declara con claridad que la salvación es únicamente por gracia, mediante la fe y no por obras. Cristo vivió la vida perfecta que el hombre no pudo vivir. Cristo cargó el pecado que el hombre no podía pagar. Cristo murió en la cruz y resucitó victorioso. Nada se le añade a su obra. Nada se repite. Nada se mejora.
La gracia significa que la salvación no depende del esfuerzo humano, ni de la obediencia, ni de la perseverancia, sino de la obra terminada de Cristo. Por eso la Escritura dice que somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. La cruz no es una invitación a intentar ser mejores. La cruz es la proclamación de que la deuda fue completamente pagada. La dispensación de la gracia no elimina la santidad de Dios. La satisface plenamente en Cristo. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo santo. Pero ahora el pecador puede ser justificado sin obras, mediante la fe. Desde Génesis hasta los Evangelios, todo apuntaba hacia este momento. Todas las promesas, todos los sacrificios, todas las sombras encontraban su cumplimiento en Cristo. La gracia no es licencia para pecar. Es la base segura de una salvación eterna. Así concluye esta etapa gloriosa del plan de Dios. La salvación es ahora. La obra está terminada, y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el verdadero evangelio bíblico. En la dispensación de la gracia, Dios ha estado llamando a un pueblo no por obras, no por la ley, sino por gracia, mediante la fe en Jesucristo. La Iglesia existe hoy únicamente por la obra terminada de Cristo en la cruz. Y como toda dispensación, la de la gracia también tiene un cierre establecido por Dios. La Biblia revela que ese cierre no es un juicio para la Iglesia, sino una promesa de esperanza. El rapto. El rapto no es una amenaza, no es un evento de temor, no es un castigo para los creyentes. Es una promesa dada por el mismo Señor Jesucristo a todos los que han creído en Él. La Escritura declara que el Señor mismo descenderá del cielo y que los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Esta esperanza no está basada en méritos humanos, ni en obras, ni en perseverancia personal. No depende de acontecimientos políticos, ni de decisiones humanas, ni del rumbo del mundo. El rapto es un acto soberano de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo, y garantizado por la obra terminada de Cristo en la cruz. Es un evento literal, físico y glorioso. La Biblia enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los creyentes que estén vivos serán transformados en un instante. Esta transformación no es una recompensa por obras, sino el resultado de la gracia de Dios recibida por la fe en Jesucristo. Jesucristo prometió volver por los suyos, no para condenarlos, sino para llevarlos a la casa del Padre. Por eso, el rapto es presentado en la Biblia como una esperanza bendita, como la culminación de la dispensación de la gracia, y no como un juicio. Después del rapto de la Iglesia, la Biblia enseña que el mundo entrará en un período único en la historia humana. Con el cierre de la dispensación de la gracia, Dios dará paso a una nueva etapa en su trato con la humanidad. Jesús mismo llamó a este período la Gran Tribulación. No se trata de crisis normales ni de problemas comunes del mundo. Es un período específico, limitado en tiempo y permitido por Dios con un propósito definido. La Gran Tribulación no es castigo para la Iglesia. La Escritura es clara. Los creyentes en Cristo no están destinados a ira, sino a salvación. Por eso, la Iglesia no atraviesa este período. Antes de este tiempo, la Biblia declara que la Iglesia será transformada de manera inmediata, sin proceso, sin esfuerzo humano. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esta transformación no es por obras, no es por perseverancia, ni por fidelidad personal, sino por la gracia de Dios, recibida por la fe en Jesucristo. Durante la gran tribulación, Dios tratará directamente con Israel, cumpliendo las promesas que aún no han sido realizadas,
y con un mundo que ha rechazado la verdad del Evangelio. Será un tiempo marcado por engaño religioso, colapso moral, autoridad global sin precedentes y juicio justo sobre la incredulidad. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios seguirá mostrando misericordia. Habrá personas que creerán en Jesucristo, no por obras, no por méritos personales, sino por la gracia de Dios, mediante la fe. Aún en los días más oscuros de la historia humana, Dios continuará salvando a todo aquel que crea. Después de la segunda venida de Jesucristo, la Biblia enseña que el Señor establecerá su reino literal sobre la tierra. Este período es conocido como el reino milenial. Cristo reinará como Rey justo, y su autoridad se extenderá sobre las naciones. Durante este tiempo, Dios levantará la maldición que fue impuesta sobre la creación a causa del pecado en el huerto del Edén. La tierra ya no producirá con dolor, sino con abundancia. Las siembras darán fruto, la creación será restaurada, y la naturaleza dejará de gemir. La Escritura revela que incluso las bestias convivirán en paz con los seres humanos. No habrá violencia, ni destrucción, ni temor. Será un mundo gobernado por justicia, orden y armonía. Los seres humanos vivirán muchos años, como en los primeros tiempos, y la vida será prolongada bajo el gobierno perfecto de Cristo. Sin embargo, aún en estas condiciones ideales, la Biblia revela una verdad solemne. El corazón humano, si no ha sido regenerado, seguirá rebelándose contra Dios. Al final de los 1000 años, la Escritura declara que Satanás será soltado por un breve tiempo. Dios permite esto no porque el mal tenga poder, sino para demostrar una verdad definitiva. El problema del ser humano no es el ambiente, no es el sistema, ni las circunstancias. El problema es el pecado en el corazón. Cuando Satanás es soltado, muchos seguirán su engaño, aún después de haber vivido bajo el reino perfecto de Cristo. Esta rebelión final no sorprende a Dios, sino que confirma su justicia. Después de este breve engaño, Satanás será derrotado definitivamente y lanzado al lago de fuego para siempre. Así, Dios demostrará ante toda la creación que en cada dispensación, en toda condición y en todo tiempo, la salvación nunca ha sido por obras. Siempre ha sido y siempre será, por gracia, mediante la fe, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo.